noches, ya prácticamente tarde noches, a la webinar titulada Matemáticas y Computación, Lenguaje Universal, Inteligencia Colectiva, a cargo de los ingenieros José Javier Coronel Casadiego, ingeniero de sistemas de la Universidad Popular, especialista en pedagogía, y al ingeniero José Daniel Pérez Torres, ingeniero de sistemas, egresado también de la Universidad Popular Seccional Aguachica. Cordial bienvenida a todos por asistir a este evento, webinar, taller web. Ese es hecho para ustedes, invitados también otras universidades, otros compañeros aliados, bienvenidos. En el transcurso de esta webinar voy a habilitar a través del chat, por favor, un enlace que lo llevará a un formulario para registrarnos, y nosotros estamos prácticamente certificando estos tipos de talleres. Entonces, una vez que tengamos todos los datos y podamos llegar a hacer completamente todos los certificados, se le estará enviando a sus correos. Ingeniero José Javier, por favor, la metodología, usted va a empezar junto con el ingeniero, y al final damos las preguntas, las hacemos por el chat, y con mucho gusto yo las replico y usted va contestando a la medida que vamos teniendo las preguntas. Pero al final, primero vamos a dejar que usted haga su exposición y al final hacemos las preguntas, compañeros asistentes. Muchas gracias por su asistencia. Comenzamos, ingeniero José Javier. Bien, buenas tardes, o más bien buenas noches, agradecer al profesor Miguel por permitirnos compartir con ustedes esta webinar. Es una experiencia nueva para nosotros, pues yo como docente me desempeño más con el tablero y el marcador, pero miraremos acá. Voy a compartirles un momentico acá la primera diapositiva, permítame un momentico. Ahí está compartida. ¿Están viendo ahí la primera diapositiva? Sí, señor, sí se ve bien. Primero que todo, en nombre del semillero Ganey, semillero de Física y Matemáticas, reciban un cordial saludo de parte del ingeniero José Daniel Pérez Torres y quien les habla, José Javier Coronel Casadiego. Esta webinar se hizo específicamente para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y está enfocada al campo de la matemática aplicada a la programación. Queremos pedir disculpas de antemano por cualquier error cometido. No somos especialistas en matemática ni tampoco en programación. Nos une una pasión por la matemática en mi caso, y el ingeniero José Daniel Pérez Torres lo une también la parte matemática y la programación. Es un excelente programador, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de la matemática. Van a ver que el hombre se desempeña muy bien ahí. El objetivo de la charla es mirar la importancia de la matemática en el campo de la programación. Tenemos una serie de ingenieros, pero tenemos bastante falencia en la parte matemática. No nos gusta mucho la matemática y vamos a mirar, queremos aterrizar un poco en ese aspecto. Pero independientemente de que nos guste o no, la matemática tiene un enorme poder como herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la tecnología como tal. Quiero explicar un poquitico sobre lo que tiene que ver con el subtítulo de la conferencia, por qué le llamamos lenguaje universal. Desde Galileo para acá sabemos que la matemática es el lenguaje en el cual está escrito la naturaleza, el cosmos como tal. Películas como Contacto de Carl Sagan, escrita por Carl Sagan, nos revelan que el único lenguaje con el cual nos podemos comunicar desde cualquier punto del universo es el lenguaje de la matemática. Allí la científica en esta película de Contacto, la novela de Carl Sagan, se comunicó a través con unos extraterrestres. Ella logra descifrar que la comunicación se hace a través de unos números llamados los números primos. Entonces,
tal como dijo Hardy, la matemática es el único lenguaje en el cual nosotros nos podemos comunicar en cualquier lugar del universo, no solamente de la Tierra. Habrán cambios a nivel biológico, a nivel químico, en todo el cosmos, pero la matemática seguirá siendo la misma como tal. Entonces, la matemática es importante en esta parte. Por eso el lenguaje universal, el subtítulo. Y lo que tiene que ver con inteligencia colectiva es que toda la programación, toda la computación actual es el legado de una cantidad de hombres y mujeres que han trabajado día y noche para darnos todo esto que hoy tenemos a través de las computadoras, a través de la programación. José Daniel, ayer que estábamos trabajando un rato sobre esta parte, me decía, profe, yo logré hacer logré sacar 37 matemáticos que han tenido que ver ahí de manera muy ligera, que han tenido que ver con la parte de la matemática, la programación. Entonces hablamos por la parte antigua de Arquímedes, hablamos de Pitágoras, hablamos del mismo Euclides con su geometría euclidiana, un poco más de la Edad Media ya hablamos de Fibonacci, el hombre de la serie de Fibonacci, algoritmi. Más adelante pasamos a personas como Euler, como Newton, como Leibniz, que tuvo mucho que ver con la programación, con la parte de la computadora, a Pascal y muchos otros. Y todos ellos van hasta llegar a hombres como Alan Turing, como von Neumann, que son los grandes exponentes modernos de la computación, ¿verdad? Entonces, en esa parte, por eso queríamos ser claros en el subtítulo sobre inteligencia colectiva. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta charla. Yo voy a abordar la primera parte de la ponencia, de la conferencia. La otra parte de la conferencia va a estar a cargo del ingeniero José Daniel Pérez Torres. Bien, nos preguntamos a diario, los estudiantes nos preguntan a nosotros los docentes que para qué les enseñamos tanta matemática. Entonces uno se pregunta en el caso de la ingeniería del sistema, el ingeniero del sistema, ¿se necesita saber matemática para programar? Y uno quisiera decir que sí, pero realmente no. No se necesita tanta matemática sofisticada ni compleja para programar. La gente programa sin tantas bases matemáticas. Pero la otra gran pregunta que uno se haría es, ¿eres un buen programador? ¿Eso que programas tú es eficiente? ¿Llama la atención como tal? Entonces, nos traslada a otra nueva pregunta, es si se necesita saber matemática para ser un buen programador. ¿Qué tipo de programas haces? Si lo que vas a hacer son cualquier tipo de programa. A medida que tú vas profundizando en el trabajo y los trabajos se hacen más complejos, vas a necesitar de mejores bases matemáticas, de un buen tipo de matemática. Entonces, para la mayoría de los estudiantes, la matemática es una pesadilla, ¿sí? Pero lo que sí no hay duda es que la matemática es el único lenguaje por el cual yo puedo interpretar o hacer abstracción y llevar todo un problema, llevarlo a que se entienda a través del lenguaje máquina. Es la única herramienta que me permite hacer ese grado de abstracción, ese nivel de abstracción. Para aprender a programar no se necesita saber matemáticas específicas o complejas. Pero, vuelvo y repito, ¿qué tipo de programas somos los que están haciendo? ¿Qué tipo de programadores somos nosotros en ese sentido? Si sabes matemática un poco más avanzada, puedes ahorrarte mucho tiempo, ya que ellas permiten dar solución a problemas complejos y son aplicables para todo. Hablar un poco, no podemos tampoco decir que tenemos que aprender toda la matemática, porque dependiendo en qué campo nos desempeñemos, así vamos a necesitar matemática. No es lo mismo desempeñarnos en áreas como la inteligencia artificial que desempeñarnos en áreas como página web, diseño de página web. Si tú vas a meterte por el área de la inteligencia artificial, de la robótica, necesitarás matemáticas como ecuaciones diferenciales, necesitarás matemáticas como estadísticas, probabilidades. ¿Ves? Porque, bueno, y repito, hablar de que se sepa matemática es una locura porque la matemática está dividida en muchas ramas. Hablamos de aritmética, hablamos de geometría, la misma geometría está dividida en geometría euclidiana y geometría no euclidiana. Hablamos del álgebra,
y el álgebra, hablamos de álgebra lineal, hablamos de álgebra booleana. Más adelante en el proceso nos entramos a la parte de cálculo. El cálculo diferencial está dividido en integrales, en derivadas, ecuaciones diferenciales. Por el lado de la mera teoría de conjunto, es todo un proceso matemático que nos puede llevar a abordar mucho tiempo. El mismo Albert Einstein en su tiempo, cuando le preguntaron por qué había escogido la física y no la matemática, dijo algo así como esto, y era que la matemática era como una gran finca, está dividida en muchas parcelas, y muchas ramas, y cada una de estas ramas nos llevaría una vida entera a tratar de aprenderla y nunca la aprenderíamos. Entonces, no se quiere decir que hay que saber toda la matemática, pero sí saber la matemática básica para desempeñarnos en un área específico de la ingeniería de sistemas. Trabajemos donde trabajemos esa parte. Existe una gran relación, un paralelo entre lo que es la matemática y la programación. Por no decir que el programador cuando está desarrollando software realmente lo que está haciendo es procesos matemáticos. Sin lugar a dudas, la programación está conectada directamente con la matemática, a tal punto de que quien programa realiza procesos lógicos. Tanto en las matemáticas como en la programación se hace uso de la lógica para realizar procesos. Y esos procesos es a través de un conjunto de pasos lógicos que se llaman algoritmos. La matemática y la programación utilizan ese lenguaje algorítmico, que más adelante vamos a ver en la programación, que se interpreta a través de unos diagramas de flujo o unos códigos, ¿sí? En la parte de la matemática, un conjunto de pasos donde yo debo definir un problema, entenderlo bien, leerlo, después sacar unos datos, unas variables, qué es lo que me están preguntando. Pero en ambas ramas, tanto la programación como la matemática, se hace uso de los algoritmos. Tanto la matemática como la programación utilizan algo que se llama rigurosidad y disciplina. La rigurosidad y la disciplina en la matemática tienen que ver con las demostraciones, con los axiomas. La matemática es una ciencia de definiciones, parte de definiciones para no dejar duda en cual se quiere. Así lo mismo sucede con la programación. La rigurosidad y la disciplina en la programación es el nivel de abstracción que el programador hace para poder llevar un problema cualquiera, llevarlo a interpretar, a que la máquina lo pueda interpretar. Recordemos que cuando el programador está desarrollando un software, él utiliza unas metodologías, y estas metodologías tienen unas fases. Podemos hablar entonces de la fase de requerimiento, que es donde él define lo que va a hacer, lo que el programa quiere como tal, ¿sí? La documentación y explicación de lo que el sistema quiere hacer. Después viene una fase de diseño, que es donde el programador divide todo el código fuente en clases, en módulos, y utiliza unos lenguajes de programación. Más adelante están las especificaciones, que es todo el andamiaje matemático, donde aparecen las bases de datos, la estructura de datos, qué herramientas matemáticas va a utilizar. Entonces existe un gran paralelo entre lo que es rigurosidad y disciplina en ambas asignaturas, en ambas áreas. También hablamos de que tanto la matemática como la programación se dedican a resolver problemas. Todo siempre está, el ingeniero de sistemas es el que resuelve problemas a nivel informático. Y en esta resolución de problemas utiliza estos mismos pasos que Paul ya nos habla ya en la parte de matemática, y es definir un problema, después de definirlo, analizarlo, después mirar qué utilizamos, qué fórmula vamos a hacer. Y por último, tanto la matemática como la programación utilizan un lenguaje simbólico que es muy semejante. La matemática utiliza procesos para resolver problemas, la programación también. La matemática utiliza variables también. Ustedes en los lenguajes de programación cuando están desarrollando un algoritmo, tienen que definir variables. Estamos en matemática, definimos unos datos de entrada, qué es lo que me están dando. También en programación, unos datos de salida, qué es lo que yo quiero que mi programa me dé. Eso también sucede y qué es lo que voy a utilizar. La matemática utiliza axiomas, definiciones que también se dan en la parte de la programación, en ese sentido. Entonces, podemos ver, chicos, que existe un paralelo muy idéntico entre la programación y las matemáticas.
para aquellos que creen que no se utiliza la matemática. Claro, vuelvo y repito, ¿qué tipo de programador vas a ser si no utilizas la matemática, si no tienes claro unos conceptos? Pero es importante que te vayas haciendo la idea de que si quieres ser un buen programador, si lo que quieres desarrollar son software de calidad, eficiente, algoritmos que den de qué hablar, tienes que meterte por el lado de las matemáticas. Y los problemas actuales ameritan que ahondemos mucho en la parte matemática. La otra rama que queríamos abordar es la parte de la computación. La computación es una rama nueva, pero que no tiene nada mucho que ver por la palabra computación. La gente se equivoca y es que tiene que usar la computadora para hacer su trabajo. La computadora como tal es una herramienta que él utiliza para después demostrar lo que él viene haciendo. Pero la parte fuerte de la computación es la misma matemática. Y en este sentido, encontramos que la computación utiliza modelos matemáticos para poder resolver problemas. Problemas que más adelante vamos a ver que tienen soluciones polinomiales, un problema P y algunos que no tienen soluciones. Es importante hoy en día preguntarse, como lo hizo Leibniz, sería interesante saber si un problema tiene solución o no, antes de ponerse uno a tratar de solucionarlo, porque si el problema no tiene solución, no es eficiente ponerse uno a gastar tiempo ahí. Hay problemas actuales que no tienen solución y eso lo vamos a ver más adelante en este sentido. Entonces la computación es la aplicación de las matemáticas a la solución de problemas que surgen en los ámbitos científicos, tecnológicos e industriales. En otro punto, basta destacar que esta computación nace mucho de la mano de matemáticos como Kurt Gödel y Alan Turing. Ellos ahondaron mucho en esa parte, sus aportes llevaron a que la computación moderna se diera como tal. En algunos países de escandinavos no le llaman computación, sino datación, porque la computación como tal lo que hace es analizar datos de todo tipo. Es como la misma máquina de Turing. Por lo general la gente cree que una máquina de Turing es una computadora. No, una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de acuerdo a unos parámetros que se dan. Una máquina de Turing es cualquier dispositivo que uno tenga para decir. Son modelos matemáticos en ese sentido. Entonces, hay campos de la computación como los fundamentos matemáticos. En este campo de la matemática se estudia todo lo que tiene que ver con la criptografía y con la teoría de tipos. Todo lo que tiene que ver con encriptar señales, cifrados, hacer algoritmos para asegurar los datos, todos esos datos que se manejan a través de la web. Otra parte que estudia otro campo de la computación están los algoritmos y la estructura de datos. Como se sabe, pues ahí aparecen algoritmos y estructuras de datos como la organización y manipulación de todos los datos posibles. Tenemos entonces también como campo de la computación los lenguajes de programación, los compiladores. Aquí entonces aparecen los compiladores, que son unos programas unos programas computacionales que ayudan a traducir los lenguajes o los algoritmos al lenguaje máquina. Y está también la teoría de los lenguajes de programación en este campo. Tenemos las bases de datos, ¿sí? Que aparece aquí una rama muy importante que es la minería de datos. ¿Sí? Aquí se diseñan algoritmos, se estudian algoritmos para buscar y procesar información contenidas en documentos y bases de datos. Están los sistemas concurrentes, los sistemas paralelos y distribuidos. También aparecen en este campo la minería de datos, la programación concurrente, las redes de computadoras, los cómputos paralelos y todo lo que tiene que ver con sistemas distribuidos. La inteligencia artificial como ese conjunto de ciencias que permiten emular el comportamiento humano, que es lo que busca la inteligencia artificial a través de campos como redes neuronales, como la misma robótica. Esa inteligencia artificial, por repito, lo que busca es emular el comportamiento de los humanos como tal. Por otro lado, tenemos el razonamiento automatizado,
Aquí aparece la robótica y la visión por computador. ¿Sí? En ese sentido. Tenemos también los gráficos por computador. Más adelante Daniel les va a mostrar cómo programó, por ejemplo, un fractal de Mandelbrot a través de la programación como tal. Está la computación gráfica, el procesamiento digital de imágenes y la geometría computacional, que es muy usado hoy en día en cuestiones de películas y eso. Y por último está la computación científica. Ya aquí aparece una nueva rama de la física como es la computación cuántica a través de lo que conoce como el nuevo paradigma de la ciencia, que es la mecánica cuántica, que es todo un nuevo paradigma de la física junto con la relatividad general. Ya la, la mecánica cuántica pues trabaja ya objetos que tienen que ver con las partículas a nivel microscópico. Esto entonces son los campos de la ciencia de la computación. Como podrán ver, es un campo bastante amplio. Hoy en día hay universidades como la UNAD de México que ofrecen una carrera especial nada más llamada matemático computacional. Y es la persona encargada de hacer algoritmos a nivel de computación para resolver problemas actuales, problemas bastante pesados. Entonces ahí está esa parte para los que quieran ahondar un poquito más adelante. Uno de los creadores o de los estudiosos de la computación cuántica, el doctor Elliot Villastra, propone entonces una serie de preguntas como en la cual se utiliza la computación cuántica. Entonces él se pregunta cómo podemos usar el computador para resolver un problema concreto, y él responde que a través de diseños de algoritmos. Estos diseños de algoritmos entonces se dan a través de definición de problemas, de análisis. Uno define un problema, lo analiza y por último define una estrategia para poderlo solucionar. Sabemos que estos algoritmos se dan a través de un pseudocódigo y a través del diagrama de flujo, como lo que está proyectado ahí en la diapositiva. Por otro lado, también responde a la misma pregunta de Villastra que podemos usar la computadora para resolver problemas a través de los conocidos lenguajes de programación, lenguajes como el Python, como el Arduino, ¿sí? En el caso el HTML5, que es una mejora del HTML, el PHP, el CSS3. Ahí hay una serie de lenguajes de programación con los cuales nosotros podemos usar el computador para resolver problemas. En ese sentido, el lenguaje Ruby, el JS, el Java, son lenguajes algunos orientados a objetos, algunos están de todo para que se puedan escoger ahí. Algunos procedimentales, otros funcionales, en ese sentido. Ya lo verán los chicos que están en los primeros semestres y segundo semestre, ya irán conociendo esta parte cuando lo van aplicando. Ya los de cuarto y quinto semestre, pues me imagino que ya manejan un poco más esta parte. Pero pues no es el tema de empezar a definir qué hace o qué no hace cada uno de estos programas, ¿verdad? También responde el científico que una manera de usar la computadora para resolver un problema concreto es a través de estructura de datos. Y esta estructura de datos, chicos, no es más que la aplicación de la matemática a los algoritmos. ¿Sí? Aquí vemos cómo la estructura de datos usa la matemática como tal. Por ejemplo, a través de la teoría de conjuntos, todas esas operaciones de conjunto como unión, intersección, diferencia simétrica, complemento, se usa en la programación. Cuando estamos programando, por ejemplo, una cuenta bancaria, esta cuenta tiene unos atributos y estos atributos es como un par ordenado. ¿Sí? Tenemos un par ordenado, una cuenta puede tener un número de cuenta y puede tener un saldo. Ese número de cuenta y saldo se puede expresar a través de un par ordenado. ¿Sí? Y después todas esas cuentas se puede llevar a unos subconjuntos de cuentas. También vemos ahí en la imagen un arreglo que a través de un vector, es un tema matemático, una lista, grafos, la teoría de grafos es una teoría que nació de un gran matemático como Leonardo Euler cuando intentó resolver el problema de los puentes de Königsberg. ¿Sí? Y están lo que son árboles y grafos, colas, pilas, listas. La estructura de datos, vuelvo y repito, es el plato fuerte de la matemática aplicada en la programación.
cuando uno define qué va a hacer con ese problema y lo quiere traducir al lenguaje máquina a través de un algoritmo. Otra pregunta que se hace, que se cuestiona en el campo de ese Dillastra, es por qué algunas soluciones son mejores que otras y tiene que ver con la ciencia de la computación. Entonces aquí aparece que los algoritmos tienen cierta complejidad, ¿sí? El análisis de algoritmos se da una complejidad. Y no es lo mismo decir entonces cuál es la complejidad de un problema y cuál es la complejidad del algoritmo. Entonces, la computación cuántica se dedica a trabajar o a ahondar en lo que tiene que ver qué tan complejo es un algoritmo para resolverlo y qué tan complejo es el problema y qué tipo de algoritmo vamos a utilizar. Así aparece entonces que no es lo mismo decir cuál es la complejidad de un problema que cuál es la complejidad del algoritmo usado. La complejidad de un algoritmo se mide a través de funciones matemáticas. Ahí en la gráfica que pueden ver, vemos que hay algoritmos cuya complejidad son constantes, algunos son logarítmicas, algunos son lineal, algunos son casi lineales, cuadráticos. Entonces, dependiendo del tipo de algoritmo que yo haga y la complejidad, así voy a ahorrar costes en memoria y tiempo. Y en la diapositiva anterior veíamos cómo aparecen unos problemas llamados problemas NP y problemas P. Esos problemas P son problemas que son tratados actualmente por la ciencia de la computación y son problemas que tienen solución polinomial, ¿sí? Que yo puedo solucionar a través de una ecuación polinómica. Y los problemas NP son los que se pueden comprobar si una solución hace parte de esos problemas en un tiempo polinomial, pero no se puede resolver la solución. Es importante saber si un problema se puede resolver o no, claro, porque si nosotros nos damos de cuenta que el problema no se puede resolver, pues lo único que tenemos es que abandonarlo. En la parte de la computación es importante, porque eso me va a ahorrar memoria y tiempo. Entonces, ojo con la complejidad en el orden de complejidad de un problema. Miremos aquí, por ejemplo, para aclarar más, existen dos algoritmos para ordenar un número. Está el GIPSOR, cuya complejidad es n logaritmo de n. Es una complejidad bastante baja porque la función logarítmica es bastante, decrece con el paso del tiempo. En cambio, otro algoritmo también utilizado para el ordenamiento de una lista de números, como es el de la burbuja, tiene una complejidad de n al cuadrado. Entonces, aquí es donde entra la capacidad o la genialidad del programador. ¿Cuál de los dos algoritmos es más eficiente? ¿Cuál de los dos algoritmos gasta menos tiempo y menos memoria? Pues claramente que el GIPSOR, ¿sí? Y ambos hacen lo mismo. Entonces, ¿por cuál de los dos algoritmos nos iríamos? Por el de menos complejidad. En este caso sería el algoritmo GIPSOR, porque el algoritmo de la burbuja utiliza mucho tiempo y mucha memoria para ejecutarse. Son los dos algoritmos, hacen lo mismo, pero el uno es más eficiente que el otro. Entonces, ahí la clave de saber matemáticas, de aprender matemáticas para hacer un buen programa. ¿Cómo podemos estar seguros de que una solución hallada en el computador es correcta? ¿Sí? Se pregunta Dillastra, y aquí es donde viene entonces que a través de las especificaciones formales, nosotros cuando se elabora un programa, esos requerimientos dan al final un programa que se llama prototipo, y ese prototipo se lleva a unas pruebas, ¿sí? que generan nuevamente ese programa. Entonces, la computación o la ciencia de la computación tiene claro, tiene muy bien definido para qué se utiliza en ese sentido la parte de las soluciones halladas. No toda solución que yo haya a través del computador es correcta. Para eso se utiliza esta serie de metodologías que inspecciona las especificaciones formales del programa. ¿En qué área de la matemática se utiliza la computación? Miremos, si tú quieres trabajar en visión artificial, lo más claro es que debes ser un experto
trabajar, tener muy bien claro lo que es el concepto de funciones, ¿sí? Mira que la palabra función es un tema, o digamos, es una operación, es un tema muy claro en matemática. En matemática todos son funciones, también podríamos decir que en programación también se definen funciones. También para trabajar en visión artificial tenemos lo que son las ecuaciones diferenciales parciales para hacer reconocimiento de imágenes, para limpiar imágenes, se hace a través de ecuaciones diferenciales parciales. Y es un tema matemático que desafortunadamente nosotros en la universidad ya no vemos, porque nosotros vemos nada más ecuaciones diferenciales ordinarias. Hoy en día, debido al poco gusto de los estudiantes en matemáticas, pues los pensus de las universidades están reduciendo las matemáticas. Nosotros hace 2 años, hace un año y algo, hace un año creo, veíamos matemáticas 5 en la universidad, pero debido a que no se le ve interés al estudiante, pues se ha venido quitando un poco tanto la matemática. Y en la nueva reforma que se hizo, se propuso entonces quitar esa matemática para evitarle tanto sacrificio al estudiante, ¿eh? de perder, de sentir ahí. Entonces, ya nosotros no vemos ecuaciones diferenciales parciales, vemos nada más ecuaciones diferenciales ordinarias y algo que ver con transformar de Laplace. Es un vacío que queda ahí, pero bueno, le tocará que irlo llenando. Otra rama de la computación que utiliza mucho matemática es el data science. Si quieres ser un buen data science, trabajar en esta parte, tienes que ser un experto en estadística y probabilidades, porque los datos que vas a trabajar aquí son inmensos, son datos muy voluminosos y tienes que estar haciendo constantemente consultas estadísticas para ir mirando en ese sentido. El otro es el machine learning y es cómo enseñarle a la máquina. Y esto de enseñar a la máquina es a través de modelos matemáticos, modelos de aprendizaje que utiliza la estadística y la probabilidad para que la máquina vaya aprendiendo y así más adelante ella me pueda dar una solución o unas predicciones que nosotros necesitemos para el problema estudiado. Otro campo de la computación es la robótica, que utiliza funciones, utiliza matrices, el álgebra lineal y derivada. Todo el movimiento de un robot son matrices. Todo el movimiento de un robot se hace a través de funciones. Si yo quiero localizar, si yo quiero que un robot programado a través del lenguaje Arduino me localice un lugar, un bombillo, eso se hace a través de algo que se llama gradientes. Y un gradiente no es más que una derivada direccional, ¿sí? Una derivada en X y una derivada en Y. Entonces, hacer mover ese robot, ¿sí? Los movimientos del ser humano, que para nosotros son muy sencillos, mover una mano, mover un pie, girar la cabeza, en la parte de la robótica no es sencillo. De hecho, se trabaja algo que se llama grados de libertad de un robot. Y esos grados de libertad tienen que ver cómo se mueve en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y esos movimientos se dan a través de lo que les acaba de decir, del gradiente, que no es otra cosa que la aplicación de las derivadas direccionales al campo de la robótica. Por último, tenemos la inteligencia artificial, ya lo habíamos dicho ya, si quieres trabajar inteligencia artificial, tienes que ser un experto en estadística y probabilidades. Si quieres intentar emular el comportamiento humano a través de redes neuronales, ¿sí? Tienes que trabajar fuertemente en estos campos de la estadística y probabilidades. Hay entonces otras ramas más específicas de la computación para que vayan mirando a ver por dónde enfocarse. Miremos un ejemplo de dónde se utiliza el álgebra lineal en la programación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo tomado del profesor de matemática Eduardo Cabezón. Él nos habla, por ejemplo, si queremos saber cuál es una página más visitada, la página, entonces es un problema de grafos, ¿sí? Aquí tenemos 4 páginas, la página A, la B, la C y la D. Cada página aparece con un valor, yo le di el valor de N, ¿sí? Pero la página B visita la página A
y se enlazan entre sí. La página A visita o enlaza a la página C y enlaza a la página D, la página B. No me quiero extender mucho eso. Cuando uno hace todo este análisis, ¿sí?, se da de cuenta que eso lleva a un sistema de ecuaciones, como el que le acabo de mostrar ahí, ¿sí?, dándole unos pesos en cada sentido. Y analizar o resolver a última hora cuál es la página más visitada, que es un problema que hoy en día que trabaja las redes, la web wide, es a través se puede resolver en ese sentido. Miramos aquí en el sentido. Pero esto es algo muy básico, porque Internet no está compuesto por 4, ni 5, ni 10 páginas, son miles de millones de páginas. Pero esto lleva entonces a lo que conoce como el álgebra computacional. Se están diseñando algoritmos a nivel computacional, ¿sí?, que puedan resolver el tipo de página que es más visitada. Y es así como aparece aquí el algoritmo de PyRun, ¿sí?, que es la página, traduce rango de página. Entonces miren que ya no hablamos de una sola página, sino de miles de millones de páginas. Y este problema de ver cuál es la página más visitada, ¿sí?, se hace a través de este algoritmo que le acabo de proyectar ahí, ¿sí? Y eso es un problema matemático. Esto no lo hacen sino personas que sepan programación y estén metidos en el campo de la matemática. Aquí está la matemática aplicada a la programación como tal. Un problema muy básico en teoría de conjunto aplicado a la programación es descubrir qué grado de similitud o qué porcentaje de similitud hay entre dos arreglos. Por ejemplo, ahí tenemos el arreglo A, compuesto por el 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17. Y el arreglo B, un vector B, compuesto por 1, 4, 7, 9, 11 y 15. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el grado, el nivel de similitud, con qué porcentaje se parecen estos, ¿sí?, tendríamos que hacer un programa que vaya comparando cada elemento del vector A con el elemento del vector B. Y ese programa, es un problema que solamente se traduce en aplicar una formulita matemática que se llama el índice de Jaccard, y es calcular el cardinal de la intersección de A a B dividido entre el cardinal de la unión entre A y B. Eso me daría, aquí está resuelto el problema. Podemos ver que la intersección de A a B, el cardinal son 4 elementos, mientras la unión me da 12 elementos. Y descubrimos que los dos vectores se parecen o tienen un porcentaje de analogía del 33,3%. Y miren que no se necesita tanta programación, digamos, o el programa como tal va a ser más eficiente cuando tú aplicas una formulita tan sencilla como esa, que es el índice de Jaccard, para comparar qué tanto grado de similitud o porcentaje tienen dos vectores o dos arreglos. Una aplicación de la teoría de conjunto. Bueno, hasta aquí los acompaño por ahora. Los dejo en compañía del compañero José Daniel Pérez Torres. Él va a trabajar en la parte de la matemática. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo con él. Muchas gracias. Hablamos más adelante. Hola a todos. Bueno, quería compartir con ustedes este tiempo que se ha permitido, ¿no? Agradecerle a Dios por ustedes. Y bueno. Disculpa, José Javier, cierra el micrófono, José Javier, para que no haya retorno. Por favor, gracias. Muy bien. Ok, comenzar diciéndoles que desde los inicios de la humanidad, además de la asombrosa capacidad de reconocimiento de patrones,
además de la sonrisa. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, bien. Se escucha bien, José Daniel, se escucha bien. Hágale. Conocimiento de patrones. El hombre ha poseído noción instintiva de cuantificación y comparación. Incluso sus necesidades en épocas tempranas demandaban soluciones, aunque primitivas, inteligentes. Respuestas que darían lugar a nuevos interrogantes y a problemáticas que evolucionarían junto a ellos, obligándolos a llevar más allá todas sus habilidades y sumar experiencia que con el tiempo y de manera casi inconsciente se convertiría en los cimientos de nuestra civilización y a la vez en nuestra herramienta más poderosa, las matemáticas. Está claro que las matemáticas son el pináculo de nuestro avance y desarrollo como especie, resultado de sumar los aportes de individuos que a lo largo de las generaciones erigieron este legado para nosotros y por consiguiente es nuestra responsabilidad seguir construyéndolo y transmitirlo a las futuras generaciones. Respecto a la computación, como dijo el profesor, es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la computabilidad de los problemas. ¿Qué es esto de la computabilidad de los problemas? Yo les hablaba de que para computar no se necesita una computadora. Computar simplemente es realizar cálculos utilizando números, ¿sí? Para lograr una solución. La computabilidad de los problemas es determinar si un problema es computable, o sea, solucionable a través de cálculos numéricos, ¿sí? Y además de estudiar esto, las matemáticas para la computación también estudian la abstracción y la formalización de los procedimientos para resolver dichos problemas. Para incursionar en esta rama se requieren sólidas bases de lógica matemática y, bueno, en sí matemáticas a nivel general. Abstracciones básicas. Bueno, primero empezaría hablándoles de los sistemas numéricos, ¿no? En la perspectiva, cuando iniciamos en las matemáticas, primero nos enseñan qué son los dígitos, ¿no? Y cómo su posición dentro de un número, ya sean unidades, decenas, centenas, etcétera, afecta el valor de ese dígito dentro de ese número. Luego nos dicen que para estos números existen 4 operaciones fundamentales, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero un poco más adelante entendemos que la multiplicación está compuesta por sumas y la división por multiplicaciones y restas, dejando así 2 operaciones fundamentales. Entonces, al extender nuestro concepto de conjuntos numéricos, empezamos a ver lo que son los números enteros, que ya pues, son números que manejan signo, ¿sí? Luego avanzamos a los números reales y así. Entendemos que la única operación que existe es la suma. ¿Por qué? Porque la resta y la suma son la misma operación. Simplemente son valores con diferentes signos. ¿Sí? O sea, sumar esos valores con diferentes signos para obtener un resultado, pero en realidad es una sola operación, la suma. Quería comenzar hablando de esta operación porque a nivel computacional es una de las más importantes, quizá la más importante, pues, con este solo algoritmo, con esta sola función, podemos resolver, digamos, la mayoría, bueno, todos los problemas numéricos o computables que existen. ¿Sí? En pantalla pues tienen en este momento la abstracción de lo que es, lo que es el sistema numérico decimal, bueno, realmente de todos los sistemas numéricos. ¿Qué es un sistema numérico? Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar cantidades y esto pueden clasificarse en posicionales o no posicionales. Nosotros por el momento solo vamos a marcar los posicionales, pero veremos un poco pues, los no posicionales son los sistemas que se usaban en la antigüedad, por ejemplo los egipcios o los romanos, simplemente cada símbolo representaba un valor y todos esos símbolos tenían que tenés que sumarlos y eso te da un resultado. Los posicionales son aquellos, como dije anteriormente, cada símbolo representa un valor dependiendo de su posición. Respecto a los sistemas posicionales, un número n mayúscula, por eso n mayúscula, un número válido dentro de un sistema de numeración posicional es una permutación de n minúscula, o sea, n pequeño, símbolos que representan la parte entera y k símbolos que representan la parte decimal, donde cada símbolo de eso i pertenece al conjunto B, que es el conjunto de símbolos que están definidos para la base de ese sistema. Dichas partes se separan por una coma y esto se conoce como teorema fundamental de la numeración.
¿No se le está escuchando, ingeniero? Sí, se fue el sonido. Escucha nada. No tiene audio. No se escucha. No, él le bajó el volumen. Ingeniero José Daniel, no se escucha. José Javier Coronel, no se escucha. Que le pego una llamadita, ingeniero. Los computadores, pues, por su arquitectura ya vienen Él diseñados así. ahorita que salió de esa pantalla, él le bajó el volumen. José Daniel, quedaste hablando solo, no te escuchamos lo anterior. José Daniel, no se escucha, no se escucha. Sí, aquí la mayoría ya Alguien que lo llame. de pronto este tema, pero ¿me escuchan bien? Ahora Me toca sí. repetir varias cosas porque no se escuchó absolutamente nada. Este tema, pero pues quería aclarar eso, ¿no? Para entender lo que les voy a explicar a continuación, hay que entender un poco de aritmética binaria. Puse en Yo pantalla creo esto que para él no nos está la escuchando. memoria de muchos. Escucha. Tenemos las compuertas lógicas AND, OR y NOT, que son las operaciones atómicas dentro del sistema. Es que él no está escuchando porque le bajó el volumen al computador de él. Con estas operaciones se pueden formar otros operadores. Por eso dije que alguien lo llame, algún profesor que tenga el número ahí que lo llame. Se pueden formar otros operadores de mayor nivel, como el SOR, por ejemplo. ¿Me escuchan bien? Daniel, Manito, toca que retome lo anterior porque no se escucha absolutamente nada. El micrófono duró desactivado un rato, más o menos hace 3-4 minutos, no se le ¿Me escuchaba oyen bien o nada. no? Pero creo que ahí el que estaba explicando era el profesor José Oye. Javier Coronel. ¿Me oyen ahora? Sí, señor. El volumen lo tiene bajado. Perdón, pero el que está hablando es el profesor José ¿Por Daniel. dónde quedamos? Qué pena, es que no sé si mi computador de pronto está fallando, no sé. ¿Por dónde quedamos? O sea, antes de la parte de ¿Alguien me la oye? aritmética binaria. ¿Está activo el audio? Sí, dale, Dani, te estamos oyendo, Pero, dale, dale. pero el volumen. Sí, está activado el audio, pero el volumen está... ¿Me oyen ahora o no? Sí, señor, lo oímos. Sí se escucha, sí se escucha. ¿Me Sí, que oyen sube el ahora? volumen al bastante. Exacto, ahí. Ahora sí, José Daniel, es que usted lo había cerrado el volumen, no escuchaba. Sí, pero no lo he escuchado a ustedes, pero no lo he escuchado a ustedes, Pero la idea es que nos escuche por si tú tienes algún problema, nosotros te podemos advertir que no te estamos escuchando. Vale, listo. Qué Pero pena. es que cuando él activa los parlantes tenemos feedback. Exactamente, ese es el problema. Buenas noches, yo considero que una sola persona... Activa tus parlantes, pero con un volumen bajo, lo suficiente como para que nos escuches cuando te hagamos alguna es que solamente sugerencia, pero no tanto que te dé estamos feedback. usando el audio de un solo computador. El audio del computador del profesor el que estamos usando. El mío no lo estamos usando. Pero sigue, José Daniel, sigue. Dice, bueno, Desde ahí. ¿por dónde quedamos? ¿Vamos por acá? Sí, señor, ahí. Bueno, vale, listo. Desde atrás. Entonces, bueno, listo. Les hablaba de que hay una serie de abstracciones básicas para poder entender lo que son las matemáticas para la computación. Quería empezar hablándoles de los sistemas numéricos, ¿sí? Los sistemas numéricos, bueno, son un conjunto de símbolos
y reglas que nos permiten representar cantidades, ¿sí? Estos sistemas pues, pueden ser posicionales o no posicionales. Los no posicionales son un conjunto de símbolos que pues cada uno tiene un valor que no depende de la posición en donde está ubicado en el número, ¿sí? Son números en donde cada símbolo pues aporta el valor y simplemente se suman y el resultado pues sería el valor del número como tal. En cambio, en los posicionales, cada símbolo tiene un valor específico y además de eso, la posición multiplica el valor de dicho número. Perdón por acá. Aquí, como pueden ver, pues quería definirles el teorema fundamental de la numeración y pues un número válido en un sistema posicional representado con la letra mayúscula n, ¿sí? Es equivalente a esta expresión que está acá. Una secuencia de números ordenados, ¿sí? En donde están separados por coma. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Sí. Entonces, son una serie de números separados por coma. Cada uno, pues, en este caso empezamos a contar desde aquí, desde donde está la coma, de sub 0, de sub 1, hasta de sub n menos 1. Eso representa la parte entera del número. Y la parte decimal se representa con desde d sub menos 1 hasta d sub menos k. Donde k representa la cantidad de símbolos decimales. Esta secuencia de números representa la cantidad que se expresa según la serie que está abajo, que sería cada número multiplicado por la base elevada al índice de cada dígito, ¿sí? Y pues eso se puede condensar en la siguiente sumatoria, ¿sí? No sé si para todos esté claro esto es algo de pronto bastante básico, no sé si requiere más explicación o... Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, 465.23 es equivalente a, como hay dos dígitos decimales, empezamos en menos 2, ¿no? Entonces tenemos, el primer dígito sería el 3 por 10 a la menos 2, más el siguiente dígito que es el 2 por 10 a la menos 1, más el siguiente dígito que es el 5 por 10 a la 0, más el siguiente dígito que es el 6 por 10 a la 1, más el siguiente dígito que es el 4 por 10 a la 2. Eso equivale a 465.23. Son conceptos que ya todos pues, en este momento debemos tener, pero pues quería aclararlos. Más adelante pues tenemos que para la aritmética binaria requerimos estas operaciones, las operaciones fundamentales o operaciones atómicas de la álgebra binaria, ¿no? Para esto pues las puse aquí pues, para recordar que sí, para que todos tuvieran claro esto. Aclarar también que la compuerta SOR, que la operación SOR, es una ecuación, ¿sí? Resultante de estas tres compuertas, que es X, Y, no Y, o X, Y, Y. Una vez claro esto, avanzamos con la operación suma. Les hablaba de que la operación fundamental en el sistema pues, decimal, el que nos enseñan de toda la vida, es la suma, ¿sí? Pero la computadora no trabaja con el sistema decimal. De hecho, trabaja con el sistema binario y eso es de conocimiento general. ¿Por qué trabaja con el sistema decimal? Perdón, ¿por qué trabaja con el sistema binario? Y es por una simple razón. La computadora es un dispositivo electrónico y trabaja con señales electrónicas o señales digitales que van de 0 a 5 voltios, ¿sí? Entonces tenemos un sistema binario porque tenemos dos elementos combinables, dos elementos con los que podemos hacer permutaciones, ¿sí? Entonces pues debemos ajustar por aritmética binaria o desarrollar una abstracción, ¿sí? Que nos permita solucionar problemas de sistemas de numeración de más alto nivel. Entonces, en este caso tenemos que la suma es equivalente al acarreo SOR el valor 1, SOR el valor 2, para cada columna, ¿sí? Y pues el acarreo en este caso, que es W, equivale al acarreo de la columna anterior y el valor X de la columna anterior o el valor X de la columna anterior y el valor de la columna Y, perdón, de la variable Y en la columna anterior o el valor de la variable Y en la columna anterior y el acarreo de la columna anterior. Y para la primera columna, que sería la columna 0, el acarreo por defecto vale 0. Más adelante vamos a ver un ejemplo.
Entonces aquí tenemos los siguientes números. Tenemos el número 45 y el número 93. ¿Sí? Vamos a sumar estos dos números. Entonces dijimos que W sub 0 es igual a 0. Entonces empezamos a utilizar la ecuación para calcular el valor de S. ¿S cuánto es? Ese sería W SOR X SOR Y. Y eso equivale a 0. Así vamos avanzando. El acarreo en este caso, aplicamos la fórmula, que pues esta fórmula lo que dice en sí es que deben haber dos valores en uno en la columna anterior. Esencialmente lo que esto significa, esta ecuación es eso, que hayan dos unos en esta columna, o en la columna anterior como tal. Avanzamos, aplicando la fórmula, y entonces la computadora lo que hace en cada ciclo para resolver una suma es esto. Y así obtenemos el número binario 138. Esta operación es de suma importancia porque, como les dije, es la operación fundamental de nuestro sistema de numeración que hemos trabajado toda la vida. Y cuando yo les decía que una resta también es una suma, en la computación también se aplica. Simplemente es llevar cada número binario a la representación negativa de ese número. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente pegando todos los bits y sumándole 1 a ese valor. Continuemos. Para los exponenciales y logaritmos, tenemos, cuando entramos a la universidad, uno de los primeros algoritmos que nos enseñan es este, el de la potencia. ¿Sí? Y nos dicen que la potencia se resuelve multiplicando la base, la cantidad de veces que dice el exponente. Pero entonces, ¿será este algoritmo que nos enseñan, que tienen en pantalla en este momento, suficientemente bueno para resolver los problemas que están abajo, que son 2 a la 1000, por ejemplo, y 2 a la pi? ¿Será posible resolverlo con este algoritmo? Lógicamente, para el primero es posible, pero hay que tener en cuenta que esto realizaría 1000 multiplicaciones para solucionar este problema. En cambio, si tenemos este de acá, 2 a la pi, podemos notar pi no es un número entero, y no podríamos utilizar este algoritmo para resolver este problema. ¿Sí? Más adelante, pues entonces, les muestro una definición matemática de lo que es la potencia. Cuando empezamos a ver las propiedades de las potencias, nos dicen estas reglitas, y parece que se nos olvidara cuando llegamos a programar. Nos dicen que todo número elevado a 0 es 1, bueno, exceptuando el 0, ¿no? Porque cuando es 0, da indeterminación. X a la 1 es X, X a cualquier número es igual a X elevado al número partido 2 multiplicado por el número partido 2. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. Y Y medios más Y medios es igual a Y. En este caso es otra expresión que se deriva de la misma y sería X a la Y es igual a X a la 1 por X a la Y menos 1. Y pues eso daría X a la Y. Entonces, utilizando estas simples reglas, podemos desarrollar un algoritmo que sea mucho más eficiente que el algoritmo que les mostré anteriormente. El algoritmo que requería N operaciones para resolver una potencia. Un algoritmo de orden lineal. Entonces, tenemos, por ejemplo, 2 a la 1000. Eso se puede dividir como 2 a la 500 por 2 a la 500. Y 2 a la 500 a su vez se puede dividir como 2 a la 125 por 2 a la 125. Y así sucesivamente podemos repetir esta operación, pero si nos damos cuenta, 125 es un número impar, entonces podríamos definirlo como 2 por 2 a la 124. Y así ir subdividiendo el problema hasta que creo que son 14 multiplicaciones, con 14 multiplicaciones podemos resolver el problema. Esto, en el mejor de los casos sería del orden logaritmo base 2 de y. Esta sería la complejidad algorítmica temporal para resolver el problema, y en el peor de los casos sería y más logaritmo de base 2 de y. Los códigos están aquí, más adelante pues si los necesitan se les puede pasar. Estos son los algoritmos que resuelven estos, pues el algoritmo anterior expresado en código, no sé si requiere explicación, pero pues en esencia es el mismo algoritmo que les acabo de mostrar. El algoritmo del logaritmo, eso pues, suena raro, pero pues el logaritmo es una función matemática de suma importancia. Y bueno, hay que tratarla también, ¿no? El algoritmo es el siguiente. Tenemos, por ejemplo, como incógnita, el logaritmo base 2. Puse este ejemplo, ¿no? Para poder explicarles cómo se resuelve un logaritmo. Sí, por ejemplo, en este caso que el valor de la incógnita, ¿no? Es menor que la base del logaritmo, porque en este caso el logaritmo es base 10.
Listo. Tenemos, comenzamos aquí con la iteración esta, con la primera iteración que sería la iteración 0. El dividendo sería el 2, que es el número que nos dan para calcular el logaritmo. En este caso, este número es divisible entre la base del logaritmo, que es 10, 0 veces. 0 veces se puede dividir el 2 entre 10. Entonces, 10 elevado a la 0 sería 1, o sea que es divisible entre 1. Ahora, 2 dividido entre 1 nos da 2. ¿Listo? El algoritmo nos dice que este valor que sale aquí del cociente hay que elevarlo a la 10. Entonces se eleva a la 10 y eso nos da, perdón, 1024. Entonces, la aproximación en este momento es 0. ¿Por qué? Porque este es el valor que nos dio el exponente. Para la siguiente iteración tomamos el valor que nos dio el cociente elevado a la 10 y calculamos cuántas veces se puede dividir otra vez entre 10. Entonces, en este caso se puede dividir entre 10 3 veces. O sea, se puede dividir entre 10 a la 3, que eso equivale a 1000. Ahora, 1024 dividido entre 1000 nos da 1.024, que elevado a la 10 es este valor que aparece aquí en pantalla, y por consiguiente la aproximación avanza a 0,3. ¿Por qué? Porque el primer dígito aquí sería el 0 y el siguiente dígito sería el 3. Y así, iteración por iteración se va haciendo hasta que completamos de pronto la cantidad de dígitos que nos interesa tener según la aproximación que deseamos. Por ejemplo, si deseo tener 15 dígitos de aproximación, pues tengo que repetir este proceso 15 veces hasta lograr 15 iteraciones, ¿no? Y pues en este caso tenemos 11 iteraciones, perdón, y alcanzamos una precisión de 11 dígitos. Entonces, simplemente es entender que las matemáticas no son complicadas, son algoritmos muy sencillos, solamente utilizan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y empezar a desarrollar nuestro potencial con esto. Aquí está el algoritmo para resolver el logaritmo, pero por defecto aquí puse que la base vale e. ¿Para qué? Para que esto se comporte como si fuera el logaritmo natural. Ahora, si ven, aquí definí la constante e y pues puse un valor estático. Y me dicen, bueno, ¿cómo se calcula ese valor también? ¿Sí? Entonces, aquí está cómo se calcula este valor. Euler a la 1, pues sería la serie que tendríamos que resolver para calcular este valor, y simplemente debemos aplicar esta fórmula que está acá. Esta fórmula que está acá en código sería equivalente a esto que tenemos en pantalla, ¿sí? Simplemente es un ciclo que repite una cierta cantidad de veces. Bueno, en este caso, el infinito es teórico, porque eso debemos tener, lo que les explicaba anteriormente, la precisión depende de cuántas iteraciones hagamos. Aplicamos esta fórmula que sería x a la n. Una cosa importante es que, miren que x aquí puede ser real, un valor con decimales. Y ese valor aquí deja de ser un exponente para convertirse en una base, ¿sí? Elevada a un número que siempre es entero. Y como les comentaba anteriormente, ya tenemos una función que es capaz de elevar números a un exponente entero. Y abajo tenemos el factorial, que no es una función difícil de calcular. De hecho, simplemente es multiplicar los números de 1 hasta el número n. Bueno, posteriormente, ya claro esto, vamos a ver la función, ya teniendo, perdón, claro esto, podemos definir a la potencia como, a través de Euler a la x, como Euler elevado a la logaritmo natural de x a la y, que por propiedades de los logaritmos, el y del exponente pasaría a multiplicar en el logaritmo, y simplemente tendríamos, en vez de resolver una potencia, una multiplicación. Más adelante les muestro el código, aquí. Entonces, como pueden ver, este es el código que les había mostrado anteriormente para resolver la potencia. Simplemente agrego una condición que dice que si el exponente es entero, se resuelve con el algoritmo que habíamos diseñado anteriormente, perdón, hemos estudiado anteriormente, que es el de separar de manera binaria el exponente, si es entero, ¿no? Y si es decimal, entonces se hace el siguiente procedimiento. Euler elevado al logaritmo natural de la base multiplicado por el exponente. Y eso es capaz de calcular potencias de números con exponente decimal. Y esto de acá, pues, es una abstracción para poder resolver las raíces enésimas, ¿sí? Básicamente usa el mismo algoritmo. ¿Por qué? Porque una raíz sería un número, o sea, una potencia de un número elevado a un fraccionario. Entonces traducimos
la raíz como un exponente de la base elevado a la 1 sobre y, y esto nos daría esta función. Por aquí tenemos la función seno. Este ya no lo vamos a entrar a estudiar en detalle, pero quería mostrarles que pues también se pueden programar y son algoritmos que no son mágicos, que no hay que verlos como cajas negras, ¿sí? Porque mayormente uno de los problemas que nosotros tenemos en programación es que solo nos limitamos a usar las herramientas que tenemos, pero nunca nos detenemos a detallar qué es lo que hacen por dentro y cómo es que solucionan el problema que nosotros tenemos. Aquí está la función coseno también, y bueno, quería dejar de pronto hasta acá para contarles respecto a la implementación de estas funciones. Aquí en este caso yo estuve de pronto hablándoles de matemáticas que parecen muy básicas, pero son matemáticas que vale la pena estudiar, y esto es más como de pronto en son de motivarlos y despertar su curiosidad a que intenten abrir esas cajas negras, esos algoritmos que de pronto parecen secretos, que parecen ocultos, y empiecen a expandir su potencial, ¿sí? Estudiando todo este tipo de temas. Voy a mostrarles algunas aplicaciones de estos algoritmos que pues nosotros normalmente decimos, bueno, ¿yo para qué voy a usar un coseno? ¿Para qué voy a usar un seno en la vida real? ¿Para qué voy a usar un Euler a la X? Entonces, pues vamos a ver para qué sirven todas estas cosas, y ya voy a mostrarles las implementaciones. ¿Nos escuchan bien? Sí, sí, señor. Ahora sí los estamos escuchando muy bien, ingeniero. Ya el compañero Daniel les va a hacer les va a mostrar unas aplicaciones que él viene haciendo de fractales y de serie de Fourier para terminar ya la charla, Miguel. Entonces ya miramos ahí para que venga el tema de preguntas. Muchas gracias, ya seguimos. Un minutito. Gracias a usted, ingenieros. Van a dejar de compartir. ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos. Muy bien, muy bien. Lo que pueden ver en pantalla es El ingeniero coronel, para que cierre el micrófono. lo que pueden ver en pantalla en este momento es el fractal de Mandelbrot, un matemático destacable dentro de los matemáticos de los que les podemos hablar. Y pues este algoritmo realmente es una función que pues, es sencilla, simplemente sería z cuadrado más c, es una función bastante sencilla, genera una de las estructuras más interesantes e intrigantes que puede haber. Nosotros podemos estudiar esta figura, ¿sí? Este fractal, y notar que a simple vista esta es una figura compuesta por la misma figura, es de manera recursiva. Un algoritmo que, pues, aunque no es complicado, ya les mostraré el código, un segundo por acá. Bien, por aquí. El código es este, es muy sencillo. Realmente lo único lo que hacemos es tomar cada valor de los píxeles, ¿sí? En Y, y de los píxeles en X como una matriz. Esto de acá, pues simplemente es, a ver, la matriz, la pantalla es una matriz, ¿sí? Compuesta por píxeles en X y píxeles en Y. Ahora, un plano cartesiano se asemeja a esa matriz, ¿sí? Podemos establecer un punto X y un punto Y usando simplemente algoritmos de desplazamiento para calcular el centro de la matriz. Por ejemplo, en este caso, calculé el centro de la pantalla y tomé el punto de origen como ese centro de matriz. Y cada uno de los píxeles, ¿sí? Se tomaría como un desplazamiento para generar algo que se llaman, bueno, coordenadas, e interpretarlas como números complejos.
¿sí? Saben que los números complejos se componen de una parte real y de una parte imaginaria. Entonces, aquí en este caso, las coordenadas en Y simplemente son la parte imaginaria y las coordenadas en X son la parte real. Eso sería todo, simplemente evaluar esa coordenada dentro de la función que les acabo de comentar, que es z cuadrado elevado z cuadrado, más c. Y esto genera este hermoso fractal. ¿Verdad? No requiere mucho estudio. Los que estén interesados, pues, no sé si se pueda dejar de pronto esto, subirlo a GitHub y compartirlo, no sé si les interese, para que pues tomen el tiempo y lo estudien. Creo que no hay mucho tiempo para estudiar esto, de pronto ahora. Y pues también quería hablarles de que esas mismas matemáticas de las que les estaba hablando hace rato, la trigonometría y esto, nos permiten estudiar también algo que es una de las cosas más interesantes, que son las series de Fourier, ¿sí? Y pues estas tienen muchas aplicaciones. De pronto podemos analizar la parte de pronto dentro de los gráficos. Miren esto. Esto de acá es una sumatoria de puros senos y cosenos que van generando un dibujo, ¿sí? Utilizando números complejos dentro de funciones trigonométricas, ¿sí? Y todo esto se hace con una sola línea, es una función discreta. Son las cosas que nos perdemos de pronto por no interesarnos tanto en las matemáticas, perder la posibilidad de entender todo este universo de cosas interesantes. Como pueden ver, pues, eso es lo que tengo para presentarles por ahora. No sé si de pronto en algún momento estén interesados de pronto en tomar más tiempo para estudiar a detenimiento, estudiar detalladamente estos fractales, o estudiar, por ejemplo, las series de Fourier y su implementación de pronto, no sé, tal vez en aplicaciones para manejar sonido, o aplicaciones para, incluso lo que les acabo de mostrar, que es la transformada rápida inversa de Fourier para generar gráficos a través del uso de números complejos. ¿Preguntas? Gracias, ingeniero. Al comienzo el ingeniero Luis Contreras, por favor, si me escucha, le damos la palabra. Sí, señor, te estamos escuchando. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Contreras, egresado de la Popular del Cesar, hace 10 años ya, me pasa el tiempo. Miguel. ¿Aló? José Sí, Javier, está hablando el ingeniero Luis Contreras, él va a hacerle una pregunta, escuchemos. Sí, pero Luchito, un momentico, yo quiero hacer una pequeña conclusión antes que se me pase. Sí, me permite un momentico. ¿Sí? Sí, señor, ingeniero, listo, ingeniero Luis, ahorita, espera un segundito, ingeniero Luis. No hay conflicto, ya pago. Queríamos hacer una pequeña conclusión para los chicos y para ustedes. La matemática tal vez no tengan importancia en un programa sencillo. Cuando el programador, cuando aquel muchacho lo que hace son cosas triviales por ahí, es posible que la matemática no sea muy importante ahí. Pero a medida que trabajas con proyectos más grandes que requieran ciertos cálculos en procesos de análisis estadístico, es aquí donde se te complica la vida y tu crecimiento como desarrollador se verá opacado. Porque aunque existan otras herramientas y programas que puedan hacer estos cálculos, es evidente que no serías muy capaz de resolver algún error que se presente. Nosotros a diario vemos que muchos muchachos que hoy en día programan, cogen código ya elaborado y lo implementan en su programa, en sus aplicaciones, pero sin entender nada como tal. Esto les lleva a eso, que más adelante ellos no sepan interpretar en ese sentido. Queríamos hacer esa pequeña conclusión y pues sí, estamos abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Coronel. Ingeniero Luis, lo escuchamos. Bueno, ya me presenté, incluso quería diferir un poco, más que preguntas, un par de comentarios que quiero hacerle. Quería diferir un poco, Javi, contigo. Y mira que yo soy un programador, yo me la paso programando todo el tiempo, haciendo programas para domótica, IoT y control numérico computarizado. ¿Y por qué quiero diferir contigo? Porque parece que a veces la matemática tan básica como tú lo dices, y todavía cometemos el bendito error, y yo lo cometo eventualmente, de las divisiones por cero. Algo tan estúpido que pareciera que uno no lo debe hacer, pero a veces cuando estás programando se te olvidó colocar algo que te diga, hey, no puedes dividir por cero.
Y errores como eso los cometemos los programadores, incluso los que vivimos de esto muchas veces. Entonces, algo tan sencillo como no puedes dividir por cero, al menos los computadores no te lo permiten, te va a generar un error en tiempo de ejecución. Y si no programas bien, ahí vas a tener un chicharrón. ¿Cierto, Javi? Que no se puede dividir por cero. Claro, eso no lo dice la matemática. Sí. Otra cosita que quería comentarles es, por ejemplo, dentro de las aplicaciones, ustedes me hablaron, por ejemplo, de algo que se usa mucho en robótica. Pues nosotros tenemos la ventaja aquí con la ingeniera Caterina de siempre, casi siempre ser campeones en los torneos nacionales de robótica, incluso internacionales, y es el PID, que utiliza pues básicamente el control proporcional integral derivativo. Y es bien interesante cómo si nosotros, por ejemplo, competimos con gente que no está usando PID, automáticamente les ganamos en tiempo. Por ejemplo, en los seguidores de línea avanzados, si tú no utilizas PID, no vas a ganar un concurso, por ejemplo, y es matemática al piso. Otra cosita que quería decirles, por ejemplo, es el tema del CNC, el control numérico computarizado, que es la base de toda la fabricación hoy en día de prototipos, dispositivos, máquinas. Sin el control numérico computarizado no tendrían los celulares que tienen en las manos o los computadores que están usando, y es matemática muy sencilla también, como decías tú en algún momento al comienzo. Y por último, no sin ser más importante, me pareció un poquito triste pues que no incluyeron dentro de su exposición, y hablaron de muchos hombres, pero no hablaron, por ejemplo, de Margaret Hamilton. No sé si sepan quién es. Ella es una matemática científica computacional, o fue, perdón, o creo que murió hace poco. Con su código y con sus ecuaciones matemáticas, el hombre fue a la luna. No sé si lo sabían algunos compañeros por ahí. Y pues aparte de eso, que muchas mujeres han dado grandes aportes a las matemáticas, y no escuché ni una en la exposición. Con eso les cierro y los felicito, excelente, me encanta que estemos haciendo este tipo de charlas. Genial, compañeros. José, hace rato, José Daniel, ahí hay dos José. Con Dani, hace rato que no hablo, ojalá y volviésemos a estar en contacto, lo extraño, hermano. Y con Coronel, pues todo el tiempo, hasta para pasear. Un abrazo y muchas gracias al programa de ingeniería por tenernos este tipo de charlas. Gracias, ingeniero Luis. El ingeniero José Daniel va a hacer un pequeño corte aquí en los comentarios de Luis. Qué pena que respecto a eso no sé si, bueno, se me escapó decirles. Es importante conocer las implementaciones de las que les hablaba, por lo menos de la potencia. ¿Por qué? Porque muchas personas desconocen cosas como lo que les voy a mostrar en este momento en pantalla. No sé si están viendo. ¿Están viendo? Sí. Bueno, miren esto. ¿Cuánto es 0 elevado a la 0? ¿0 elevado a la 0 cuánto es? ¿Alguien me responde? 1. No, dijo que era, hace rato dijo que era indeterminado, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y miren qué responden todos los lenguajes de programación. JavaScript responde eso, C# también lo responde porque ya lo probé, C lo responde, y es por un estándar de aplicación. Bueno, eso es una implementación como tal, una implementación matemática que por ciertas cosas estadísticamente son más programas que requieren que esto pase a que los que requieren que eso dé indeterminado. Pero igual, si estuviéramos haciendo una implementación matemática real, para hacer cierto cálculo, eso tendría que ser indeterminado, ¿sí? Incluso se lo podemos preguntar a Google por mira. Pero, ¿qué le va a pasar? ¿Sí? Miren cuánto va a decir Google que es. 1. ¿Sí? Entonces, o sea, es lo que les quiero decir, que la matemática es increíblemente interesante, pero también hay que entender de pronto el punto en donde es un algoritmo es matemático o donde simplemente es una implementación que debe ajustarse a ciertas necesidades. También debemos diferenciar esas cosas. Y saludos, Luis, muchas gracias de verdad también por participar aquí en esta charla. Qué pena que podemos compartir pero pues un gusto para nosotros poder compartir. José, tu micrófono está terrible. Eventualmente no se te escucha y se te escucha muy gangoso, discúlpame. Bueno, ahora sí me escuchan. Quería agradecer en especial a Luis y a Miguel por nosotros y todos ustedes, obviamente. Ingeniero Coronel, ustedes, cerrar el micrófono.
Eso, si comparten el espacio, uno de los dos micrófonos debe estar apagado. Estábamos haciendo eso, pero como me dijiste, no se me escuchaba bien. Listo, bueno. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ok, lo que les decía, que hay que diferenciar de pronto entre una implementación de un algoritmo matemático y entre un algoritmo matemático. Y es importante conocer lo que les decía, las definiciones matemáticas de los algoritmos. ¿Por qué? Porque miren lo que les comentaba. No se puede encontrar con cosas como estas dentro de la computación. ¿Sí? Preguntarle a Google cuánto es 0 elevado a 0 y que nos diga 1, donde eso realmente no es así. Eso da indeterminado. Pero pues, por fines prácticos de implementaciones, esto es un comportamiento deseable, bueno, hay unas definiciones matemáticas que lo explican, pero realmente eso es indeterminado. Entonces, pues tener en cuenta esas cosas y, bueno, una vez más agradecerles. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por ahí no vi en el chat, pero creo que Tamayo, algo así, estaba preguntando. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Hombre, José, profesor Coronel, felicitaciones, no esperaba menos de ustedes. ¿Qué quería hacer yo un aporte? Que muchas veces pensamos que porque son operaciones básicas, van directamente relacionadas con lo que pueden llegar a ser. Me gusta mucho de la exposición que estamos pensando un poco más abajo de cómo piensa el computador o de cómo él hace sus cálculos. Y logrando así entender, podemos llegar a programas más grandes. Entonces, felicitaciones, la verdad, y bacanísimo. Ojalá me puedan incluir. Muchas gracias, claro. De hecho, me gustaría tener otra oportunidad para compartir con ustedes esto, pero miraremos más adelante si se dan las cosas y, bueno, muchas gracias por recordarles a los compañeros, por favor, llenar el formulario, ¿no? Profe Miguel. Lo escucho, ingeniero. Miguel. Lo escucho, sí, señor, lo escucho. Lo estoy escuchando. No, pues ahí como decirle a Luis que sí teníamos en cuenta esa gran matemática que no mencionaba ahí, pero por cuestiones ahí de tiempo y nerviosismo, pues es una nueva experiencia para uno. Dije al comienzo que uno se desempeña más bien frente al estudiante ahí de manera magistral y siempre la tecnología siempre te da duro un poquito uno acá. Sobre todo esto, pasar de un computador a otro. Pero sí, teníamos muy pendiente esa parte. Hay muchas matemáticas que han aportado a estos pensamientos de la computación ahí. La idea del semillero Ganey es seguir con esta charla para que el estudiante se enamore realmente de la matemática, y queríamos que se dieran cuenta de que todas esas operaciones matemáticas a última hora aterrizan a una única operación, como es la suma. La multiplicación es una suma abreviada, pero la división es una multiplicación por el inverso del número. Cuando tú estás dividiendo un número entre otro, lo que estás multiplicando ese número por el inverso del otro. Entonces la multiplicación se convierte en una suma, la división en una multiplicación, y a última hora todo se vuelve una sola operación, que en el caso, como mostraba ahí José Daniel, cómo ese número euro elevado a la x se puede transformar en una mera suma de potencia, una serie de potencias, como nos enseñó el matemático Leonardo Euler. En ese sentido, el semillero Ganey pues va a seguir haciendo aportes. Yo sé que queda duda, es mejor la clase presencial como tal, para allá vamos apuntando en ese sentido, y nos disculpan cualquier inconveniente que no haya quedado claro en ese sentido, pero ahí estamos para aprender. Gracias, ingeniero, por su aporte, por su aquí al programa de Ingeniería de Sistemas. Otros compañeros que vengan de otras universidades del SENA, agradecerles por estar presente, y la idea es trabajar en equipo, ¿no? Compartir todo este tipo de conocimiento. Gracias, ingeniero, gracias a todos los presentes. Creo que damos por terminado el taller web por hoy. Los invito para el día viernes, vamos a hacer otro webinar ya relacionado con registro de software, Dios mediante. Que pasen muy buenas noches.
estaremos pendientes entonces a cualquier inquietud, cualquier solicitud y trataremos también de certificar estos webinars. Para eso estamos haciendo lo del formulario. Gracias, muy amables. Listo, Miguel. Bueno, que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao, Coro. Dios bendiga. Chao. Chao, Daniel.